Pues listo, vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. Buen día a todas y a todos. En la pantalla se estarán mostrando nuestros cursos que tenemos próximamente, a los cuales aún se pueden inscribir. En todos ellos se otorga material de apoyo, así como las grabaciones de las clases y constancia de valor curricular. Les recordamos que los micrófonos se encuentran cerrados, por los que les pedimos de favor a lo largo de esta conferencia vayan realizando sus preguntas en la sección del chat y quienes nos están visualizando en Facebook en la sección de comentarios, por favor. Esta es una conferencia totalmente gratuita, no se emiten constancias y la grabación permanecerá en nuestra página de Facebook. El día de hoy tenemos el gusto de escuchar a la doctora Adriana Reyes Flores. Ella es licenciada en psicología, tiene una especialidad en psicoterapia gestal, una maestría en psicología clínica, legal y forense, así como un doctorado en biociencias. Es perita externa del Poder Judicial de la Federación, es psicoterapeuta en IPSICA, Servicios Psicológicos y Capacitación. Asimismo, es colaboradora altruista en la Fundación Carmen Sánchez de ayuda a mujeres víctimas de ataques con ácido y promotora para la prevención de violencia contra las mujeres. El día de hoy nos estará exponiendo sobre el tema titulado Peritajes especializados para víctimas de ataques con ácido. Doctora, le cedo la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, buen día, gracias por la invitación también. ¿Ya me pueden escuchar bien? Vi un comentario que me escuchaba con eco, cambié de audífonos. Si me pueden confirmar, por favor. Sí, se escucha perfecto, maestra. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Entonces, em, eh, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema en el que yo empecé a incursionar hace casi 5 años cuando eh, dejé de trabajar de forma institucionalizada y contacté justamente a la Fundación Carmen Sánchez para realizar un peritaje especializado en sobrevivientes de feminicidio y específicamente pues en el ataque con ácido del que había sido víctima ella precisamente. Esta imagen que ven al centro es, corresponde a la reforma legislativa del estado de Puebla. Ahí está Esmeralda Milán, que es la persona que está en medio, no se alcanza a ver, ella es una víctima de Puebla, la que está de frente es Carmen Sánchez y en un costado está Leslie, ella es de otro estado de Hidalgo. Todas ellas han sido víctimas de ataques con ácido y pues esa imagen es bastante significativa porque habla del esfuerzo que ellas han estado realizando como víctimas, como fundación, para poder visibilizar el problema como vamos a notar enseguida. Eh, eh, esta problemática de los ataques con ácido cobró mucha relevancia a nivel latinoamericano porque en el año antepasado se emitió una sentencia histórica en toda América Latina. Generalmente estos ataques han sido sancionados, investigados y sancionados como lesiones agravadas, pero nunca habían sido sentenciadas como feminicidios en grado de tentativa. La imagen de la izquierda es la imagen de Carmen cuando estaba en las audiencias de debate para el juicio oral, donde pues ellas estaban solicitando aquí 45 años de prisión como la pena para Efren, que fue su agresor, y se sentenció a 46 años y 8 meses de cárcel por esta tentativa de feminicidio y esta sentencia ya fue ratificada. Esto lo comparto porque tiene que ver precisamente con el tema del que vamos a hablar, porque precisamente gracias a este peritaje es que se contribuyó a evidenciar esta violencia feminicida, la gravedad del ataque con ácido del que ella fue víctima y pues esto lo señaló la jueza al momento de dictar sentencia, cómo había contribuido a evidenciar estos aspectos. Este es como el formato general del dictamen. Y este formato, obviamente, pues es un documento privado, pues no puedo compartir como tal el documento del dictamen de Carmen, es
únicamente los rubros que se señalan, incluso es la parte inicial del dictamen donde se incluyen pues desde el planteamiento del problema, las metodologías, y como podemos ver en la parte de las metodologías, la evaluación psicológica contempla muchos más elementos de los que estamos acostumbrados a observar en los peritajes psicológicos comúnmente. Por ejemplo, la contención emocional y la intervención en crisis, como se trata en general de víctimas que presentan mucho malestar emocional, pues al menos en la evaluación de Carmen, sí me tocó ocupar 1 o 2 sesiones al menos para dar contención, porque sucede, no sé, creo que había sucedido como un ataque reciente, entonces eso va cambiando como la planeación de las sesiones que uno tiene, y entonces eso generó la importancia de especificar este tipo de acciones dentro de las periciales, porque además eso evidencia pues la gravedad de las circunstancias en las que se encuentra ella o las víctimas evaluadas. Y también un último punto que tampoco solemos ver, que es la retroalimentación. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos a víctimas en particular, es común que hagamos una evaluación psicopatológica para ver cómo se encuentran, indaguemos del hecho materia de estudio, pero nos quedamos con nosotros con información que recopilamos y recopilamos, pero parecía que las víctimas y las personas evaluadas en general solamente son personas que dan y no reciben. Entonces, bajo esa perspectiva es que eh, planteamos la importancia de hacer alguna devolución, alguna orientación de ser necesario. Por ejemplo, si hay alteraciones del sueño, tal vez algunas pautas de higiene del sueño que pudieran ayudar, la orientación para que ellas puedan acudir a tratamiento especializado, quizás a psicología, psiquiatría, de ser el caso, como este tipo de puntualizaciones que pocas veces las hacemos, o si las hacemos hasta el momento de hacer los dictámenes, y mientras ellas se van con las manos vacías prácticamente, ¿no? Eh, este dictamen surge de este primer libro que está a la izquierda, que es un libro de feminicidio donde tuve la oportunidad de participar, con un capítulo junto con otras 2 colegas y amigas mías de un dictamen especializado precisamente para sobrevivientes de feminicidio, de donde obtuve yo ese esquema de dictamen. Y posteriormente el maestro Oscar Cortés de la Universidad de San Luis Potosí nos invitó a participar con la otra parte. La primera hicimos la estructura del dictamen, y en este segundo texto hicimos en el libro de victimología forense y feminicidio la propuesta de la evaluación psicológica forense, porque nos dimos cuenta que tal vez sí contamos en el área con muchas propuestas para estructurar un documento pericial, pero no para hacer todo el proceso pericial, y a veces, sobre todo cuando vamos empezando, es como de las cosas que no sabemos cómo aterrizar, y entonces de ahí es que surge esta idea de hacer este dictamen, y está publicado en este primer libro en español, y este mismo texto el maestro Oscar gestionó para que se publicara también en inglés en la editorial Springer, prácticamente el mismo contenido, quizás con algunas mínimas actualizaciones. Entonces, el primero es de acceso libre, lo pueden conseguir en la red, se descarga fácilmente, y los otros 2 sí son de costo. Eh, esta imagen es un cartel representativo de las personas de la Fundación Carmen Sánchez, porque pareciera que antes de esto no existieran este problema en nuestro país. Pareciera que es algo ajeno a México, pareciera que solamente sucede en lugares como el Medio Oriente, Bangladesh, o en Colombia, por ejemplo, donde sí sucedía, y la realidad es que es un problema muy antiguo en nuestro país. En México, por ejemplo, el primer caso nosotros lo documentamos en 1988, pero ¿qué creen? Este caso se documentó hasta el 2022, fue que la víctima de ese año eh, evidenció su caso, se acercó a la fundación y se hizo la diseminación de este caso. Antes de eso se tenía el registro de un caso del año 2000 o 2001 de Elisa Xolalpa en la Ciudad de México, también en Xochimilco, pero pareciera que antes de eso no había nada, inclusive Colombia estaba catalogado como el primer país en nuestro continente,
donde había ataques. Ese ataque se remonta al 95, pero este dato no lo presento porque ayuda como a comprender muchas cosas. Por un lado, que es un tema que está invisibilizado, que las víctimas no necesariamente hablan de esto, no se movilizan, porque además los ataques generan mucho impacto, generan ostracismo social, las víctimas se alejan, se aíslan, piensan que es algo tan grave que nadie más va a tener una problemática similar a de esta naturaleza, y entonces eso genera muchos efectos en la vida de ellas, y la fundación ha ayudado a que se reencuentren, a conocer sus historias, a darse cuenta que no están solas y a darse cuenta cómo otras mujeres, igual que ellas, están pasando por situaciones muy similares donde pues se enfrentan a diversas consecuencias muy graves. De hecho, en México, toda la literatura que existía hasta hace algún par de años era solamente literatura en medios de comunicación, en redes sociales, en videos de YouTube, por ejemplo, en los noticieros, en periódicos, tanto nacionales como internacionales, que empezaban a hablar del tema, pero no había textos académicos. Este texto que ven en pantalla corresponde a nuestra primera publicación académica en el tema, es en una revista de ciencia forense de la UNAM. De hecho, en México es el único texto que existía en ese momento. Actualmente ya hay un par más que recientemente vi publicado de parte del Senado, de hecho retoma muchos elementos desde esta publicación, donde hablamos de todas estas afectaciones psicosociales que han sufrido las víctimas, de las cifras que teníamos hasta el momento del envío del manuscrito a la revista, y posteriormente el año pasado, en septiembre, nos aceptaron en la revista, en esta revista internacional. Se llaman reportes breves, no es un artículo extenso, donde hablamos de la violencia que sufren las mujeres acá en México respecto a los ataques con ácido. Por ejemplo, nos dimos cuenta que de los ataques que han sufrido las víctimas, hay diferencias importantes, por ejemplo, entre aquellos que pudieran explicarse por razones de género, como que tal vez en el momento de la separación, donde ya hubo violencia previa en la pareja, donde el ácido es arrojado directamente al rostro en la mayoría de las víctimas, porque además el rostro para las mujeres tiene una significación en cuanto a los estereotipos sociales, porque yo traigo los labios pintados, los arreglamos y demás, porque tiene que ver con esta exigencia social. Entonces, el ataque, la agresión directa al rostro evidencia este tipo de situaciones, y nos dimos cuenta que en estas situaciones donde coinciden estas características, difieren, por ejemplo, el nivel de gravedad de otras situaciones donde no sabemos los motivos, donde no se han identificado las causas, donde, por ejemplo, les avientan, y tal vez en Puebla hubo el año pasado, si no me equivoco, o hace 2 años, el caso que le aventaron ácido a unas personas en la vía pública, por ejemplo, no se identificó algún agresor, y entonces en ese caso coincidió, por ejemplo, que las lesiones no fueron de esta gravedad como de otras víctimas, donde sí se identifican estas problemáticas. Y van a decir, ¿por qué estamos hablando tanto de las consecuencias de esta victimización? Y es precisamente porque partimos del hecho de que necesitamos conocer un problema para poder peritar en ese sentido, porque algo que nos dimos cuenta también fue que algunas de las dificultades que enfrentan las víctimas en el acceso a la justicia tienen que ver con nuestra participación pericial. Por ejemplo, en el caso de Carmen, y eso lo comento porque es algo muy conocido ya públicamente, a ella cuando la atacan, el primer dictamen del perito médico legista que le elaboran dice que sus lesiones tardan en sanar menos de 6 meses. Esto jurídicamente tiene implicaciones porque significa que la persona va a estar bien en poco tiempo, significa que el tipo penal va a ser de lesiones y por la gravedad, pues no va a ser algo que ponga en riesgo la vida de la víctima. Eh, Después de esto, Carmen estuvo hospitalizada durante 8 meses en promedio, porque
no podía estar fuera también porque tenía un inmenso dolor que necesitaba bombas de medicamentos para calmar ese dolor. Entonces, este desconocimiento de las implicaciones que tiene, inclusive en el expediente clínico de Carmen decía claramente en las notas clínicas que estaba en riesgo su vida, que había afectación del funcionamiento, de la parte de la belleza, y esto, al desconocer el problema, no lo puedes tampoco analizar y incorporar tampoco en tu análisis y pensar que tal vez el problema termina cuando cicatriza la piel quizás o que es algo que no va a demorar en sanar, ¿no? Entonces, esto evidencia la importancia de conocer los problemas, en particular es como estos, que no cualquiera tenemos el acceso a esta información, no, es un tema que se ha pensado que no existe en nuestro país, es un tema que no está documentado, no estaba documentado en nuestro país, entonces eso pues agrava la dificultad del acceso a la justicia porque pensaríamos que el dictamen que podemos hacer, inclusive nosotros en psicología, sería un dictamen como los de siempre. Hacemos una evaluación donde únicamente buscamos psicopatología en las víctimas. Y esto, si bien casi por regla ellas tienen psicopatología por la gravedad del impacto, lo cierto es que hay muchas otras situaciones que quedan fuera de este análisis meramente psicopatológico. Eh, de hecho, los ataques con ácido, inclusive en la literatura científica, se han mencionado de distintas formas. Estas denominaciones han variado, por ejemplo, centrando la atención tal vez en la sustancia empleada y tal vez son ataques con ácido, ataques con sustancias corrosivas, ataques con sustancias o con agentes químicos, o por ejemplo, centrando la atención en el efecto, por ejemplo, lesiones con sustancias químicas o quemaduras con sustancias químicas, o tal vez centrándolos propiamente en la agresión, ¿no? Tal vez alguno dice agresiones o violencia con sustancias químicas o con ácido, es decir, hay como muchos textos. En la literatura científica sí se hace esta distinción y se especifica a cuál de todos estos elementos se está haciendo referencia en el análisis. Sin embargo, al momento de bajarlo al uso cotidiano, a la legislación, al lenguaje común, la realidad es que esto cambia. Y entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, la ley Malena hacía alusión a violencia ácida, pero como vamos a ver más adelante, la denominación jurídica es distinta. Por ejemplo, de hecho, este término de violencia ácida empezaron a usarlo los medios de comunicación a partir de la difusión que estaba haciendo la Fundación Carmen Sánchez. A partir de más o menos un año y medio o 2 años, la Fundación Carmen Sánchez adoptó un nuevo término que denominándolo violencia química, porque nos dimos cuenta, y de hecho fue como un gran debate que tuvimos entre nosotras y reflexiones respecto de los casos que estábamos acompañando y respecto también de los casos que se estaban presentando en ese momento, porque surgió el caso de esta chica Liliana de Monterrey, donde su ataque no fue con ácido, pero las secuelas fueron muy similares a las que viven las víctimas de ataques con ácido. Entonces, de ahí empezaron a hacer este cambio de visión y considerar como un término más amplio que incluyera todas las otras sustancias y denominarlo violencia química. Y de hecho, en el código, perdón, en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado, no la Ley General, la Ley Estatal de Campeche, ya incluyen la violencia química como uno de los tipos de violencias contra la mujer. Vamos a ver ahorita ese punto y creo que es importante porque desde acá eso también puede implicar limitaciones para el acceso a la justicia de las personas. Es decir, en Oaxaca, la ley sí contempla, además del ácido, otras sustancias, pero en los últimos años ha habido, por ejemplo, casos donde ha habido personas lesionadas con sustancias químicas donde no han tenido el acceso efectivo a la justicia por alguna razón que tiene que ver seguramente con la forma como está planteado por parte del legislador en la norma jurídica. Y entonces, pues, ¿qué son los ataques con ácido? Es básicamente cualquier acto en el que se arroja, ya sea sobre el cuerpo, sobre el rostro de las víctimas, cualquier ácido u otras sustancias corrosivas sobre el cuerpo de las personas y las cuales sabemos que son letales y peligrosas, ¿no? A diferencia de las
de la violencia química o la violencia con sustancias químicas, ya hay como donde ya se engloban no solamente los ácidos o las sustancias corrosivas, porque inclusive si pensamos en los registros de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud hace los registros de las atenciones que realiza eh, a los usuarios a partir de la CIE 10, todavía no, o al menos en la última revisión que hice todavía seguían en la CIE 10, y no cambió a la 11. Y dentro de esta clasificación hay una distinción entre agresiones con ácido, agresiones con sustancias corrosivas y un gran bloque de muchas otras sustancias químicas, por ejemplo. Y esto impacta obviamente en el análisis que se da como en el tratamiento, inclusive eh, hay muchos tipos de ácidos y cada tipo de ácido va a generar efectos diferentes en el cuerpo de las personas y otras sustancias químicas van a generar efectos diferentes. De hecho, en la atención médica, algo que ayuda a saber cómo intervenir, pues tiene que ver con el tipo de lesiones que se ven, que sí hay como textos que identifican las diferencias y eso va a marcar también diferencias en el impacto de las víctimas. Es decir, por ejemplo, hay algunos ácidos que al contacto con el agua se agrava el efecto del ácido. Entonces, hay sustancias específicas, agua salina, por ejemplo, para hacer la limpieza, no agua normal, o lo que sugieren la mayoría de los textos es la irrigación constante con agua. Irrigación constante, es decir, que constantemente se esté echando agua en el cuerpo para que se pueda hacer cierta limpieza y aún así se requiere la otra sustancia especializada, pero no es lo mismo eso a echar manguerazos de agua, por ejemplo, eso pues obviamente es algo que va a dañar más la piel porque la piel, el ácido de contactar la piel se derrite como cuando quemamos algún plástico, exactamente eso sucede con la piel y entonces eso pues agrava justamente el efecto de la sustancia en el cuerpo de las víctimas y en ese sentido decíamos que es una forma de violencia de género también, porque ya hay textos, por ejemplo, en Colombia, donde ya se le ha señalado de esta manera, y como les decía, está relacionada con estereotipos y roles de género, es decir, esta parte de la belleza exigible a la mujer o con el control y dominación de la mujer es una forma de decir, si no quieres estar conmigo, no vas a estar con nadie, yo voy a controlarte. Inclusive las lesiones permanentes que tienen las víctimas se convierten en un recordatorio constante una y otra vez diariamente de todo este daño que produjo el ataque. En el momento del ataque perdura a lo largo de toda la vida y obviamente pues por eso es dirigido al rostro. Esta es una imagen donde vemos que el principal daño está en el rostro, la mayoría de las víctimas es ahí y las zonas cercanas como los hombros, el pecho, los brazos, la espalda también suelen tener quemaduras por el escurrimiento del ácido en el cuerpo. Entonces es común que veamos víctimas con quemaduras en esta parte y sea menos común que haya lesiones, por ejemplo, en las manos, por salpicaduras, quizás en las piernas, en algunas otras regiones corporales, precisamente por este motivo. ¿No? Y como les decía, la investigación ha sido señalada como lesiones o algún agravante de lesiones y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2021, si no me equivoco, 22, se agregó dentro del tipo de violencia física, eh, dentro de las lesiones causadas, decía, por sustancias ácidas o por ácidos o sustancias corrosivas o sustancias químicas, es decir, no se comprende desde este enfoque como un tipo de violencia diferenciada, que al final de cuentas, como vamos a ver, tiene implicaciones no solamente en cuanto a la parte física, no solo es la lesión física lo que se genera en las víctimas, así, en distintos estados que están marcados con colorcitos, se han hecho cambios o ajustes legislativos como lesiones por razón de género, lesiones con agravantes, tentativas de feminicidio. Por ejemplo, en Puebla es el estado donde se tipificó de este modo, y el de violencia química que les decía de Campeche. Por ejemplo, en la Ciudad de México les decía, la violencia, de acuerdo a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, dice violencia por ataques con ácido y sustancias químicas o corrosivas y en el Código Penal son lesiones por ataques físicos, ¿no? Entonces, eh, si bien como en el léxico común se denominó ley ácida, no, eso no está
textualmente en la norma. Y eso es algo importante porque explica cómo esta parte como de cómo llevamos a la audiencia la información y cómo está en la norma penal. Y en Campeche, en la ley de acceso dice violencia química es un tipo diferenciado aparte de la violencia física, la violencia psicológica, obstétrica, está esta violencia física y para su sanción penal que está como lesiones por razón de género. Ahí está incluida esta violencia por sustancias químicas, ¿no? Entonces, esto es importante porque al final de cuentas, en el estado donde nosotros vivamos y en el estado donde elaboremos periciales, tendríamos que tomar en cuenta estas normas jurídicas para partir de eso, pues verificar cómo es que se le va a analizar, por ejemplo. Sin embargo, pese a los avances muy importantes que han existido, la realidad es que son insuficientes porque eh, si bien hay en los textos se habla de obligaciones de las secretarías de salud, por ejemplo, de reportar el número de casos, de dar avisos al Ministerio Público, no se ha hecho el ajuste que pase, por ejemplo, a la ley integral, a la ley general de víctimas o las leyes estatales, donde puede especificar, por ejemplo, que esta de las necesidades de atención que ellas requieren o en algunas otras instituciones como Secretaría de Mujeres, por ejemplo, o instancias de educación pública o del DIF, no lo sé, algunas otras instancias que puedan apoyarlos, porque en realidad la vida sí se ve muy impactada y pareciera que lo único importante es sancionar. Y la realidad es que sabemos que para el acceso a la reparación integral del daño, pues no basta con eso, ¿no? Se necesitan muchas más acciones para que las víctimas puedan, en la medida de lo posible, decía una de ellas, llevar una vida vivible, ¿no? Esta imagen corresponde a un cartel que elaboré en conjunto con otros colegas con relación a el primer acercamiento que yo tuve a este problema. Identificamos cómo había muchas afectaciones psicosociales. De que esta información yo la saqué de los medios de comunicación, de videos, de todos los textos que yo encontré disponibles en la red, de lo que ellas en ese momento estaban diciendo, de los daños que presentaban respecto de los ataques con ácido y pues presentan pues obviamente algunas implicaciones psicológicas en la familia, porque si bien en la ley de víctimas dice que existen las víctimas directas y las indirectas donde entra la familia, y se supondría que las indirectas también tendrían el derecho de acceso a la justicia, a repararse todo lo que han sufrido, la realidad es que en nuestro sistema en general, no solo acá, son personas olvidadas, son personas que sí están en la norma, pero en la aplicación no existen, no nadie voltea a verlas, nadie ve qué pasa con ellas y, por ejemplo, algo que se ha hecho muy evidente en estos casos es que ellas tienen que cambiar sus vidas para comenzar a cuidar ahora a las víctimas que tal vez están hospitalizadas. Por ejemplo, Carmen estuvo 8 meses hospitalizada, su familia tuvo que salir, una de ellas dejó de trabajar, otra de ellas perdió su trabajo por las faltas constantes por ir a cuidarla al hospital. Tuvieron que ver económicamente cómo se ajustaban para pagar también por ejemplo, medicamentos o tratamientos que ella requería caros, que el sistema no da, porque además pareciera que es considerado esto, cualquier intento de cirugías reconstructivas son consideradas estéticas. La realidad es que no es que ellas quieran verse bonitas, quieren verse con lo más parecido posible a lo que antes se veían, y eso es parte del derecho, ¿no? Inclusive, sí han recibido varias de ellas apoyo de las comisiones de atención a víctimas de sus estados. Sin embargo, la realidad es que sí se requieren muchos recursos económicos para la rehabilitación de ellas, ¿no? Tal vez pensemos que una cantidad exorbitante es demasiado, pero de verdad es muchísimo lo que ellas requieren, nada más como para una sola operación. Y justamente apenas hablaba con una compañera de la fundación de este punto, porque, por ejemplo, Carmen lleva 66 cirugías al menos. De esas 66, muchas de estas han sido en el ojo que está ella a punto de perder, que está en riesgo de perder desde el momento del ataque. De hecho, le han reconstruido el párpado y aún así es el momento en que su párpado, después de muchas operaciones realizadas en este mismo lugar, solamente para esto, aún no hay una recuperación. Entonces, esto muestra como un solo elemento eh,
puede tener mucho impacto en ellas. Y lo comento justamente por esto, porque pareciera que la parte emocional está acá arriba nada más, que me siento triste, me siento ansioso, tengo el trauma y ya, pero la realidad es que somos en un mundo que tiene ciertas implicaciones. Todas estas dificultades que ellas se enfrentan obviamente van a impactar en cómo se sienten ellas, en cómo están funcionando, en cómo tienen dificultades para acceder a un empleo, porque algunas por sus limitaciones físicas no pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, eh, por el mismo escurrimiento del ácido se puede pegar el músculo en los pliegues de la axila y no hacer un movimiento así, por ejemplo. Hay algunas actividades donde eso no se puede hacer, o por ejemplo las que tienen algún problema visual asociado con el ataque, también tienen dificultades para que las contraten eh, bajo el pretexto de las limitaciones que tienen derivados de esta dificultad de la visión. Entonces, nos damos cuenta cómo esto va a seguir impactando hacia lo demás. O si pensamos en cómo los hijos tuvieron que cambiar sus vidas, cómo los hijos ahora ven madres que tal vez están insertas dentro del proceso de justicia, que van uno y otro día a la fiscalía. O, por ejemplo, Carmen, que se ha convertido en una mujer activista. Si ustedes buscan en las redes, van a encontrarla seguramente con muchas publicaciones, con muchas entrevistas, con participaciones en congresos, y eso hace que su vida no sea la vida que ella tenía pensada. Esa no es la misma vida que ella había pensado, que se esperaba una vida tranquila, y la realidad es que su vida dio un vuelco total. Y acá algo favorable, por verlo, decirlo así, en el caso de Carmen es que el sostén que ha tenido a través de las redes de apoyo que tiene ha ayudado a que en ella haya algo que se denomina crecimiento postraumático, es decir, ella ha crecido a partir de eso. Ella puede participar en entrevistas, ha estado como en portadas de revistas, o sea, es alguien que ha mejorado mucho pese a su situación adversa, pero tampoco vamos a decir, hey, esto fue gracias a eso, ¿no? O sea, no sería como vamos ahora a echarle porras a esto que vivió. La realidad es que no, ella ha tenido que hacer eso, porque inclusive la vemos en entrevistas, fuimos el año pasado, antepasado, ya no recuerdo, a un congreso en el Estado de México, nos tocó participar juntas en un foro precisamente de violencia química, y estábamos en el camerino y yo la veía, ella estaba muy inquieta, muy nerviosa, estudiando, tratando de organizar las ideas que ya había escrito para poder hablar. Y cuando salimos afuera, era otra mujer. Y si yo antes que la veía desde fuera, decía, o sea, de verdad, o sea, ella es tan fuerte, ella puede hacer todo esto. Y cuando la ves desde cerca, desde este otro lado, te das cuenta todo el esfuerzo que ella y las otras víctimas tienen que hacer siquiera para dar una entrevista. Inclusive muchas de ellas, por ejemplo, en situaciones de que las invitan a hacer entrevistas, a participar en estudios, o que ya están ellas dentro de la audiencia en algunos espacios donde se habla del tema, aunque se les pida su opinión, ellas prefieren no hablar, porque es algo muy difícil, muy doloroso, aun cuando han pasado mucho tiempo, para ellas sigue representando mucho dolor, mucho sufrimiento, que es difícil que cese, es difícil que cese, como vamos a ver, porque, por ejemplo, en el área de la salud, ellas requieren muchas cirugías, como decía, pero una cirugía no implica solamente entrar al quirófano, implica el riesgo para la vida de cualquier cirugía, implica, por ejemplo, una de ellas decía, que en cada cirugía pues implica pues cortar músculo, implica como esta parte como de la lesión que está ahí tratando de sanar, supurando la limpieza después de la cirugía. Eso obviamente es algo que yo, por ejemplo, a mí sí me impacta ver ese tipo de lesiones. Entonces, imagínenselas a ellas una y otra vez pasando por esto. Entonces, como para darnos cuenta de que el impacto del delito no se queda el día del delito, no se quede el día de la agresión, sino que va a lo largo de sus vidas, inclusive permanentemente. Carmen la atacaron en 2014, hoy es 2025 y ella sigue con cirugía, sigue con muchas secuelas que le van a seguir impactando, ¿no? Esto es lo que les decía de las periciales como se realizan comúnmente, y que en concreto de los peritajes especializados, eh, es importante poder tener en cuenta todos estos conocimientos teóricos que a grosso modo les estoy comentando que resultan del ataque, pero poderlos aterrizar en el caso concreto. Ese es como el gran reto que nosotros debiéramos de enfrentar en este punto. Por ejemplo, respecto a las condiciones previas de la persona, nos hemos dado cuenta que muchas de ellas estaban dentro de relaciones
de pareja donde ya habían sufrido violencia. Carmen ya había denunciado a su agresor al menos 3 veces por violencia familiar, entre ellas en una porque él la hirió con un arma blanca, sustrajo a su hija de su domicilio, ella tuvo que ir a buscarla. Ya había en una ocasión una patrulla, ella pidió auxilio a una patrulla, los llevaron a la agencia del Ministerio Público y solamente como dijeron, no, señora, es como que no pasa nada, ¿no? Y entonces, este tipo de situaciones obviamente es importante evidenciarlas porque es parte de toda la violencia que ellas están viviendo, inclusive muchas de ellas al momento de decir, basta, ya no puedo más, me tengo sí o sí que separar, como pasó por ejemplo con Carmen o con Esmeralda, es cuando ellos las atacan, cuando realizan el ataque, precedido en muchas ocasiones de amenazas, de este control, de esta exigencia de eres mía, no vas a estar con nadie más. Y entonces esto, si se dan cuenta, son elementos del tipo penal de las razones de género que marca el feminicidio, por ejemplo. Y entonces, conocer estos detalles de la violencia nos ayuda a aterrizarlo en el análisis de la violencia feminicida, porque si bien puede haber casos donde, como decía, como los casos de Puebla, quizás, donde tal vez es una salpicadura y realmente no hay un riesgo en ese momento evidente para la vida, la realidad es que en la mayoría de los casos que se han documentado sí lo hay, ¿no? Sí existe ese riesgo y tendríamos nosotros que analizarlo. O, por ejemplo, sabemos también eh, que hay ciertos factores moduladores del impacto de la violencia. Y entonces algunos de ellos, por ejemplo, son antecedentes de victimización, la violencia previa que pudimos haber vivido en la familia de origen, habilidades de afrontamiento con que nosotros podamos contar. Y entonces, si sabemos que ya han sido victimizadas por parte de la pareja, la realidad es que es muy probable que ellas ya presenten psicopatología. Y esto hace esencial, por ejemplo, poder diferenciar o en la medida de lo posible, obviamente, cuál es el impacto de esta violencia previa que ella ya venía arrastrando de la violencia familiar y cómo este impacto del ataque con ácido es un impacto diferenciado, porque uno de los dictámenes que le habían realizado a Carmen sí evidenciaba obviamente efectos negativos de la violencia, sin embargo, no alcanzaba a evidenciar todo el impacto atroz, enorme de este ataque con ácido y pareciera que se habían mezclado lo de antes con lo de ahora y fuera parte de lo mismo. Y entonces sí es importante puntualizar que sí, o sea, la violencia familiar no es como por competir en niveles de qué es más feo, pero la violencia familiar sí tiene como sus propios efectos que ya están muy documentados, pero los ataques con ácido tienen un efecto potencializado por muchos factores que ahorita vamos a ver qué tanto nos alcanza el tiempo para revisar y en estos puntos es donde tendríamos que detenernos, por ejemplo, o en los efectos del delito en la víctima, como cómo cambia en su relación familiar, en la psicopatología, el estado de salud, o en otras condiciones, porque, por ejemplo, hay muchas condiciones de vulnerabilidad que las preceden. Por ejemplo, muchas de ellas están en condición de pobreza y eso dificulta más el acceso a la justicia. Por ejemplo, yo la pericial con la que participé fue una pericial completamente gratuita, yo no cobré ningún servicio, pero la realidad es que cualquier otra persona, pues la realidad es que trabajamos para comer, para sostenernos, no podemos hacer todo gratis y entonces eso dificulta que cualquier persona se acerque a ayudar a hacer como esta parte o que, por ejemplo, los abogados también. Hay un caso muy conocido en Colombia, que fue la impulsora de muchas reformas en aquel país, que es Natalia Ponce. Natalia Ponce pertenece sí a una familia de un estrato económico alto y eso facilitó, por ejemplo, que ella pudiera en su momento, casi de inmediato que sucedió el ataque, tener el acceso a la justicia, la sanción del agresor, cambios legislativos, pero acá esto no es igual porque las mujeres se enfrentan a un estrato hasta abajo, económicamente hablando. Y entonces es difícil que ellas puedan contratar de inicio, de manera inmediata, bufetes de abogado que se puedan estar peleando con todo el mundo, con el fiscal, con los jueces y demás, exigiendo el acceso a la justicia, por ejemplo, o tener recursos económicos para pagar todas estas cirugías de las que les hablaba. Es decir, si hay una diferencia que impacta desde el antes, que facilitó la victimización, hasta el después, su acceso a la justicia, su acceso a la recuperación, a la reparación integral del daño, inclusive, por ejemplo, ¿no? O ellas, en su mayoría, son mujeres jóvenes entre 20 y 29 años, es el mayor
rango de edad donde más casos se han identificado, eh, donde están en una relación de pareja, son muy jóvenes y entonces tienen una vida por delante que se ve truncada prácticamente por estos ataques, ¿no? Muchas de ellas inclusive yo he visto sus perfiles previos y tienen fotos muy bonitas de perfil de las redes sociales y el cambio que sufren obviamente es impactante y tiene también que considerarse ese elemento, ¿no? Y por eso pensamos en la importancia de ver cómo estaban antes, qué pasó con el delito propiamente y qué pasó después de este caso, ¿no? Aquí hay como todos los puntos que nosotras incluimos la propuesta del dictamen de feminicidio. Obviamente, nosotras, de hecho, cuando pensamos en esta estructura, lo hicimos cuando ya conocíamos todos algunos de estos casos de ataques con ácido y muchos de esos elementos son los que incorporamos acá. De hecho, por eso yo, justo cuando salí de trabajar institucionalmente, busqué a la fundación porque era como de los casos más evidentes donde podíamos demostrar si pudiera tener cierta efectividad esta estructura de dictamen. ¿No? Y entonces, dentro de los elementos previos, pues sabemos que necesitamos hacer como una línea base de cómo están las personas antes para ver cómo les impactan los delitos y entonces considerando cómo es el estado de salud, cuál es el estado de salud mental también, cuál es el funcionamiento previo, por ejemplo, las condiciones de vulnerabilidad o los factores de riesgo que ellas están enfrentando y obviamente estos antecedentes de violencia que ya habíamos comentado. ¿No? Y por lo que hace a la violencia feminicida o a la violencia del ataque con ácido, eh, eh, pues es importante checar, yo antes de yo poder ver a Carmen en una evaluación propiamente, revisé todo su expediente jurídico y su expediente clínico. Fueron tomos y tomos y tomos y tomos de textos, porque además su expediente clínico eran como 8 gajos de hojas, así como de 500 hojas, entonces era mucha información eh, y en ese sentido, toda esto, al tener todo este conocimiento, pues ya pude yo ir a abordar con ella la información que ya estaba contenida. Inclusive, por ejemplo, en el caso del expediente clínico, yo hice una línea del tiempo, ella estuvo 8 meses en el hospital, entonces hice una línea del tiempo de la parte psicológica, cómo es que las notas clínicas iban diciendo cómo ella iba fluctuando a lo largo del tiempo desde reacciones ansiosas, postraumáticas, depresivas, riesgo de suicidio, que están ahí puntualizados, porque además eso ayuda a demostrar que no solamente soy yo la que está diciendo que está mal, sino que ya había una nota clínica anterior, que la pueden verificar en el expediente, que lo está refiriendo desde esas primeras etapas del ataque, porque además, aunque se les recomienda que vayan a terapias, aunque es lo ideal, la realidad es que el sistema público de salud o de nuestras instituciones dificulta un efectivo acceso a la rehabilitación de salud mental como por condiciones que ya sabemos estructurales en nuestro país y este tipo de elementos son útiles en ese sentido. Y algo acá que a mí se me hizo muy interesante en este caso, por ejemplo, y en estos casos de ácido, tiene que ver con el escenario del delito, es decir, dónde se da el delito. Porque no es lo mismo que a mí me agredan en un lugar desconocido donde yo no, es un lugar nuevo para mí, no lo transito cotidianamente, al caso de ellas que son agresiones en el hogar o cerca del hogar, en las calles cercanas, o en el trabajo o calles cercanas al trabajo, porque esto que creen que impacta. Cuando nosotros somos traumatizados, hay un cambio en el sistema de creencias. Una de ellas tiene que ver respecto de mí a que soy una persona vulnerable, que puedo sufrir cualquier agresión nuevamente, cualquier daño. Y respecto del mundo y los demás, es que el mundo es peligroso, que las personas son malas, las personas me pueden dañar y que el futuro, pues, es catastrófico, ¿no? Entonces, bajo este supuesto, imagínense que la atacan en su casa, ella no puede estar más tranquila en su casa, porque la casa además en teoría se supone, pese a la violencia familiar que puede existir, se supone que es un lugar relativamente seguro. Es un lugar donde no esperaríamos que los integrantes nos estén dañando o que en cualquier momento yo estoy en un lugar donde estoy protegida del exterior y resulta que ya no. Eso, por ejemplo, en las víctimas genera mucho impacto de hiperactivación.
porque, por ejemplo, ellas están al pendiente siempre, siempre, en todos los lugares de donde están volteando para todos los lugares, están temiendo de que esa persona vuelva a presentarse. O, por ejemplo, eh, Carmen presenta dificultades para dormir, como un efecto postraumático también. Y entonces ella, yo le decía, oye, Carmen, pues necesitas ir al psiquiatra, que te dé medicamento, que puedas descansar, bla, bla, bla. Va ella, se atiende y después ella menciona, es que sabes qué, o sea, sí tomé el medicamento, me pude dormir y dormir toda la noche, no me desperté, pero sabes qué, yo no puedo hacer eso, porque sabes qué pasaría si yo me duermo, no podría yo defenderme si algo me va a pasar. Y tiene que ver con esta idea catastrófica, algo malo va a suceder. Y entonces es imposible que yo le diga a ella, oye, relájate, estamos a salvo ya, porque en su cerebro esto no ha cambiado. Ese peligro sigue ahí vigente. Entonces, esta parte de esta comprensión es necesaria para entender porque es que ella tiene esas patologías que tiene ella y las otras víctimas, porque es que tienen esas alteraciones y no otras, ¿no? Esa parte es importante en ese sentido, ¿no? Cómo esta parte de la relación con el agresor, por ejemplo, facilita que sepan dónde están ellas. No es una persona que desconozca nuestra vida, sabe nuestras cosas personales, sabe cuáles son nuestras rutas, sabe qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan. A Esmeralda, por ejemplo, su ex marido, que fue su agresor, la agredió en una ruta conocida donde él sabía que ella iba, por ejemplo, ¿no? Es decir, todas estas cosas coinciden con el conocimiento que tiene de él. Entonces, cuando yo conozco, yo puedo comprender esta relación, este conocimiento, puedo comprender un poco más lo que están viviendo ellas, ¿no? Y también, obviamente, el análisis del contexto de violencia. La Suprema Corte dice en su protocolo de género que el análisis del contexto implica dos análisis, uno objetivo y uno subjetivo. El objetivo tiene que ver con estas estadísticas de la violencia generalizada contra la mujer, del riesgo de feminicidio, de las alertas de género, de todos estos datos actualizados que ahora tenemos de los ataques con ácido quizás, pero el subjetivo tiene que ver con cómo esta violencia de acá arriba empata con este caso concreto, cómo es que ellas estaban ya en una situación de violencia, cómo es que todas estas condiciones fueron agravando el cuadro de ellas, ¿no? Cómo todo esto se aterriza en la vida concreta de ellas. Y pasando al siguiente rubro, de los efectos del delito, pues obviamente tendríamos que checar la salud física y creo que es como, por eso es como el tipo penal que se ha investigado siempre, porque vemos la lesión está ahí permanente, inclusive textos de quemaduras en general decía que es más difícil para las personas sobreponerse a una quemadura provocada por un tercero por ejercicio de violencia interpersonal que una quemadura donde estoy cocinando tal vez y me cae aceite en la mano porque obviamente está este recordatorio de la violencia y además es más difícil que lo puedan superar si es una quemadura en una región visible a que fuera tal vez en el brazo donde le pongo una blusa de manga larga y ya no se nota, ¿no? Entonces vemos que se van sumando elementos que van agravando el cuadro de ellas, ¿no? Y en esta salud física, por ejemplo, sería de utilidad tener en cuenta que la lesión no es solo esa lesión, o sea, es esa lesión y para hacerles una cirugía, por ejemplo, reconstructiva, no sé, por ejemplo, Carmen, dentro de estas cirugías del párpado, eh, le, que quitaron varios legajos, pedacitos de piel de otras partes del cuerpo para ponérselas acá. Eso no funcionaba. Entonces en el hospital un día descubrieron que funcionaría mejor un piel que fuera cercana a la región. Y entonces ella tiene aquí una cicatriz que es derivado de un colgajo que le extrajeron para esta parte del párpado. Entonces, imagínense, los cuerpos de ellas tienen las cicatrices originales y las cicatrices para obtener los legajos. Entonces, una de ellas, creo que Gina Potes decía hace tiempo que ella ve cómo su cuerpo está lastimado por la agresión y ahora también está lastimado por sus esfuerzos por mejorar, ¿no? Es como algo que genera muchos sentimientos ambivalentes en ellas. Apenas también lo comentábamos como a Carmen recién la operaron y ella decía,
como de los riesgos asociados a la operación, el miedo de que tal vez no sobrevivas a esa operación por el riesgo que implica cualquier intervención quirúrgica, el miedo de ver pues estas lesiones que les comento de supurar la piel nuevamente, de otra vez enfrentarse a lo que pensaríamos que ya pasó, ¿no? Por eso les digo que es un problema que es de por vida. Si recordándose estas diferencias del daño psíquico entre lesiones y secuelas psíquicas, esto es una secuela. Esto es algo que no sana, por más esfuerzos que se hace, por más esfuerzos, va a seguir a lo largo del tiempo. Es imposible prácticamente que ellas en algún momento puedan decir, ¿qué creen? Ya dejé todo atrás, estoy como nueva. Es imposible prácticamente, ¿no? Y así como eso, cada parte de su vida va cambiando. Acá algo de la autoimagen que se me hace bien importante comentar es que en esta idea de las reconstrucciones en las cirugías, una de ellas decía, Elena Saldaña, es una víctima de Iztacalco en la Ciudad de México también. Ella decía que la primera vez que se pudo ver en un espejo, que ella pensaba que era una ventana, que había alguien del otro lado. No se reconocía ella en el fenómeno. Y esto pasa mucho en ellas porque yo cuando me veo al espejo, y creo que cuando todos lo hacemos, o vemos nuestro INE, por ejemplo, está nuestro rostro, ¿no? Eso es lo que nos identifica, eso nos contribuye muy esencialmente a nuestra propia identidad. Entonces, ver este cambio donde hay otro rostro completamente desconocido, quiebra este sentido de identidad de las víctimas. Una de ellas, por ejemplo, María Alejandra, la víctima del 88, ella dice que antes le gustaba que le decían algo. Ahora ella es María por este rompimiento de la propia identidad. Entonces, se dan cuenta cómo esto exige que podamos ahora volver a integrar todo este antes con este después como para ayudar a la rehabilitación. Y todo esto es esencial poderlo visibilizar precisamente en nuestros dictámenes, porque cualquiera dijera, pero es que es físico, eso no es psicológico. Pues no, o sea, sí es psicológico porque vemos cómo impacta en nuestra propia identidad, en nuestra integridad, cómo va impactando cada lesión en algo específico. ¿Qué impacto tiene para ellas? Por ejemplo, Carmen casi siempre anda con lentes oscuros y tiene que ver con esta parte del ojo que si la vemos así simplemente, es raro verla. O sea, para la mayoría de las personas, inclusive ella decía que antes salía como las mujeres estas de Medio Oriente que vienen completamente tapadas, con sus lentes enormes y nadie las veía, ¿no? Y tiene que ver con esta parte, porque es difícil mostrar ese rostro que ellas mismas no pueden asimilar como suyos, ¿no? Entonces, hay muchos factores que necesitamos ir aterrizando. Y esta parte de las condiciones posteriores tendríamos que checar cómo si hay cambios que sí se han generado. Por ejemplo, esta pregunta que hacen en el chat de crecimiento postraumático que pregunta Beatriz de cómo se puede abordar. Eh, la realidad es que es un efecto positivo de esto, pero digamos que como muchas circunstancias acá son ambivalentes, porque les decía, Carmen ha crecido mucho, o sea, si alguien hubiera conocido hace 15, 16 años, dirían que es algo completamente distinto, ¿no? Y ahora es una mujer reconocida, es una mujer que tiene muchos seguidores por lo mismo, pero les digo, o sea, esto no implica necesariamente que haya quedado atrás la violencia, que el impacto de la violencia haya quedado atrás, porque ya sigue. Cuando yo le evalué, ella seguía con trauma, seguía con ansiedad generalizada, seguía con ataques de pánico, por ejemplo, asociados a la victimización que ella había sufrido 8 o 9 años atrás, ¿no? Entonces, eh, aun cuando hay muchas mejoras en sus vidas, la realidad es que eso nunca va a hacer que estén a la par de cómo estaban antes. Nunca se va a alcanzar. Y pudiéramos pensar que tal vez eso hace eh, que se piense que es falsa la exigencia de justicia o que es falso que ellas sigan necesitando algo, porque les digo, yo la veía y decía, o sea, ella, wow, o sea, no sé cómo le hace, pero está perfecto. No, pero cuando ya logras conocer qué es lo que está detrás, nos damos cuenta que en realidad este crecimiento sí está ahí, ha avanzado mucho, ha recibido premios como por historias de resiliencia y en otras categorías que no recuerdo en este momento, pero su victimización sigue ahí presente, a diferencia tal vez de otras situaciones donde tal vez ya hubiera quedado atrás la lesión, o por ejemplo, justamente como pensamos
también que todo tiene que ver con lesiones. Algunas otras víctimas, como Leslie de Hidalgo, Leslie es odontóloga de profesión, y entonces ella, cuando la atacan con ácido, la atacan cerca de su trabajo, ella lo primero que ve es un local de comida, no sé, no me acuerdo, como hamburguesas, algo así, y entra corriendo al baño y se echa agua del excusado para tratar de aminorar el malestar. Eso, digo, es algo sucio, pero eso contribuyó a que las lesiones de ella no fueran tan graves, por ejemplo. Pero si ella no hubiera hecho eso, seguramente la lesión se hubiera agravado toda esta parte. Además que pues obvio sus conocimientos médicos ayudan, el hecho que ella tiene una profesión ayudó a que tuviera tal vez recursos para solventar gastos de tratamientos, por ejemplo. Y ella, si ustedes la ven, era la chica de la primera foto, ella no se ve con lesiones como Carmen, que está anulada. ¿No? Entonces, eso haría pensar a los operadores del sistema de justicia que entonces Leslie no tiene nada, que ella está bien, ¿no? Y la realidad es que no es así. O sea, ella sí tiene lesiones, sí tuvo mucho impacto. Ella, si ustedes le escuchan hablar, su historia es muy difícil porque además ella ha sufrido como problemas de corrupción. Su agresora al momento de la vinculación quedó en libertad, por ejemplo. Este, y aún así, ella sigue trabajando, ella sigue activa actualmente porque pues, obviamente quien tiene dinero queda con deudas, en realidad por todo lo que ellas tienen que hacer, ¿no? Entonces podemos ver que en esto, honestamente para mí, fue muy tardado hacer este dictamen de ataques con ácido, fue mucho tiempo el que me llevó analizar desde el expediente, la historia. Es más, yo estaba haciendo las sesiones de evaluación y yo sentía que no se acababa la información. Tuve que poner un límite yo y decir, con esto me va a ser suficiente para demostrar en mi dictamen la violencia que ella sufrió, porque en realidad, así como ven de todo lo que llevo, hay mucha información que se puede analizar, hay muchos efectos, muchos daños que ellas viven y que es prácticamente imposible poder asirlos en su totalidad. No, yo ayer que estaba pensando en la presentación decía, les explico de este lado, les explico del otro, porque si no, me voy a llevar toda la hora y no voy a llegar a la parte de los dictámenes. Y por eso quise pasarme a este lado de la explicación de los procesos, de todos los elementos. Obviamente, este dictamen, si bien tiene que ver con, o sea, fue pensado en sobrevivientes de feminicidio y yo lo estoy explicando aterrizado en la violencia de los ataques con ácido, la realidad es que es un dictamen que podemos aprovechar en cualquier otro delito donde podamos analizar todos estos elementos de la victimización, de cómo hay condiciones que favorecen esta victimización y cómo la victimización no se queda nada más ahí escondida en mi cabeza, en un diagnóstico que voy a sanar y recuperarme nada más con ir a tratamiento psicológico, psiquiátrico, inclusive las Naciones Unidas hablan, y lo dice mucho el doctor Coronado y Valeria Baltasar, de que la justicia social a veces es más importante que el acceso a la terapia, porque ellas no van a estar bien, así que tuvieran al mejor terapeuta, tuvieran MDR, tuvieran traumatólogos especializados, como al mejor de lo mejor, ellas no van a estar del todo bien en tanto la situación alrededor de todos los efectos de la violencia persistan, porque a Carmen, por ejemplo, le extraviaron su expediente durante 4 años. El ataque fue en el 2014 y hasta 2018, que ella volvió a buscar el acceso a la justicia, ella tuvo que ir a interponer una queja en derechos CIDH y fue después de esa recomendación que se reactivó su carpeta de investigación, que se le instruyó como parte de la recomendación al perito médico que volviera a hacer una revaloración tomando en cuenta los expedientes clínicos de ella y pudiera evidenciar que en serio ella sí estuvo en riesgo de muerte, por ejemplo, a la fiscalía que le permitiera el acceso a la justicia. Es decir, que ellas se la pasan luchando contra todo el sistema, igual que muchas otras víctimas. eh, y eso obviamente tiene su impacto en lo que vimos. De hecho, justo textos relacionados con el tema de feminicidio muestran esto, cómo las víctimas tienen que luchar contra el sistema, cómo
es importante, de hecho, no sé si venía acá en especificado, pero su lucha por el acceso a la justicia también es algo importante dentro de este análisis. Y ya, para no entretenerlos muchísimo más, les voy a mostrar hasta el final si tienen, pueden, si están en su máquina, hay un código QR acá, o voy a salirme de la presentación y se los comparto en el chat. Es un enlace con algunos textos eh, relacionados con los ataques, ¿no? Para que lo puedan, quien quiera, bueno, un poco con los ataques y más con el feminicidio también, que lo puedan revisar y darse una idea. Nos damos cuenta que, de hecho, hay como muchas coincidencias entre estos elementos de la victimización que sufren las víctimas de ataques con ácido o con otras sustancias químicas, con las víctimas de feminicidio en realidad, ¿no? Porque son muchas las secuelas que ellas tienen que enfrentar, es mucho el tiempo de recuperación para la mayoría de ellas, es mucho el impacto en la vida de sus familias en general, que exige que el personal sí esté especializado al momento de intervenir en evaluaciones, en periciales, inclusive dentro de todo el sistema de justicia, para comprender este tipo de violencia. Entonces, pues agradezco mucho su tiempo. No sé si haya preguntas, comentarios y en la medida de lo posible, pues con gusto los estaré atendiendo. Al parecer no tenemos preguntas, doctora. Este, yo, bueno, tengo una duda, o bueno, es que no es duda. Me gustaría preguntarle respecto a qué recomendación o qué nos recomienda, sobre todo a los peritos que estamos en institución, por ejemplo, para poder abordar estos asuntos, pues con la pericia que se debe, ¿qué recomendaciones nos da? Creo que lo esencial, lo básico, creo yo, antes que todo, es conocer el problema, ¿no? Como leer lo mínimo esencial relacionado con el tema, porque les comento, creo que lo más, como las principales dificultades tienen que ver con este desconocimiento. Entonces, como no comprendemos cómo es toda esta dificultad que ellas enfrentan, es difícil también para ellas o para los peritos poder aterrizar todo esto que les acabo de explicar en un dictamen y poder decir, todo esto tiene que ver con el impacto, si eres también psicólogo, con el impacto psicológico que están viviendo, porque cualquier otro pudiera pensar que las lesiones pues, son de otro cristal, ¿no? Son de medicina y no impactan, pero la realidad es que no es lo mismo que una cicatriz en el rostro, que esté en el brazo, emocionalmente sí tiene un impacto, no es lo mismo que haya la pérdida de un órgano, por ejemplo, como la vista o la oreja. Carmen no una oreja la tiene reconstruida y no tiene la oreja normal, tiene como el pedacito de oreja nada más. Entonces, conocer toda esta violencia nos ayudaría a, a comprenderla y em, a plasmarla en los dictámenes de modo que los operadores del sistema, los abogados, pudieran, eh, pudieran conocer y comprender este tipo de violencia, ¿no? Porque de hecho, justamente en la resolución de la sentencia de Carmen, lo que comenta la jueza es que esta violencia, perdón, este dictamen ayudó a evidenciar cómo fue todo el impacto del ataque, ¿no? Entonces, creo que ese es nuestro objetivo en esta materia, ¿no? Digo, cada quien tenemos nuestros estilos, cada quien podemos usar los formatos institucionales, como lo vayamos complementando, pero creo que eh, lo esencial sería como el conocimiento, Samuel. Ok, muchísimas gracias. Ya están preguntando, maestra. Voy a leer dos preguntitas. Y adelante. Sí, Airam Ábalos nos pregunta, maestra, la parte de la vulnerabilidad de la víctima también se menciona en el cuerpo del dictamen psicológico.
Sí, en este dictamen, y de hecho yo cuando elaboro el dictamen, sí pongo que es una estructura que está obtenida de este texto para que cuando me cuestionen en la audiencia diga que no son inventos míos, bueno, sí son inventos míos, pero están respaldados en un documento ya, y poder justificar la inclusión de ciertos elementos dentro del dictamen. Y sí lo incluyo, porque sabes que, bueno, nosotros somos psicólogos, pero pensándolo victimológicamente, las condiciones de vulnerabilidad explican todo esto que facilita mucho la victimización, ¿no? Entonces, yo sí suelo incluir esa información en los dictámenes, incluso en dictámenes más sencillos, también incluyo cómo estas condiciones de vulnerabilidad pueden contribuir a la conducta que se está analizando, o sea, como víctimas, o sea, como imputados, porque esto ayuda a comprender el porqué de la situación, el porqué de la conducta delictiva, el porqué de la victimización o porqué de cómo es agravada la victimización, por ejemplo. Y entonces sí, yo sí lo incluyo y ahí está señalado precisamente en los formatos. Ok. Y Emanuel Flores nos pregunta cuáles son algunas pruebas psicométricas que se aplican en este tipo de dictamen. Eh, Algunas de las pruebas que que se sugerirían justamente para abordar, cuando pensamos en una estrategia de evaluación, tenemos que pensar qué es lo que queremos evidenciar. Y a partir de esto es que pensamos qué prueba elegir. Y entonces, uno de los elementos que son muy impactados en ellas tiene que ver, por ejemplo, con la funcionalidad. Entonces, en este sentido, pudiéramos ocupar una evaluación de funcionamiento como el eje 5 de Kenneth, ¿no? El eje K, que puede ayudar a evaluar cómo está en materia, en el funcionamiento social, psicológico, y de este modo, pues, numéricamente la prueba nos arroja estos niveles, no solo subjetivamente desde lo que yo esté apreciando, sino desde algo ya objetivo por ese lado. O dependerá también como de los tiempos o del nivel educativo de las personas o del nivel inclusive de la afectación a capacidades cognitivas como la atención o la concentración quizás, que tal vez pudieran impedir aplicar alguna prueba como el MMTI quizás, pudiéramos elegir pruebas más breves como como por ejemplo el listado de síntomas breve, el LCD-50, que es muy rápido, unos 15 minutos lo podemos aplicar, tiene normas mexicanas, tiene escalas de control de validez, nos puede ayudar a ver, por ejemplo, desde ansiedad, depresión, hostilidad, por ejemplo, otros datos de psicosis, por ejemplo, nos puede ayudar en ese sentido, o alguna prueba muy específica de ansiedad, por ejemplo, la escala de ansiedad manifiesta en adultos, que también tienen órdenes sanas, tiene escalas de control de validez, también se califica rápido y se aplica rápido, entonces son como algunas sugeridas, o por ejemplo, si vamos más lejos, desde las neurociencias hay estudios ya que han evidenciado que la violencia de género genera en las víctimas algunas dificultades a nivel neuropsicológico que pudiéramos medir quizás con una prueba como el NeuroSig para ver las funciones de atención, de memoria, de concentración, el lenguaje, las funciones ejecutivas, que todas estas partes se pueden ver impactadas, ya sea por la violencia, por la misma psicopatología que presentan y poder enlazar como que todo este análisis. No, la realidad es que el dictamen sí implicaría como para analizar, como hacer toda esta estructura amplia, sí implica como un rato, o sea, no es algo que podemos hacer en media hora y ya terminamos. Y de hecho en el capítulo del libro de feminicidio proponemos que en estos casos, como son muy graves y como si hay mucho daño en las víctimas, poder hacer tal vez una valoración inicial como para ver así como a grosso modo cómo están las personas y tener ese antecedente y ya después cuando estén relativamente estables, bien, y se puede hacer una evaluación, ya en ese momento se hacer este tipo de evaluaciones más estructuradas, más amplias, pero no dejar de lado tampoco evaluaciones de seguimiento donde podamos seguir viendo cómo va evolucionando, si es que se le mandó a terapia, si es que está yendo, si es efectivo, cómo ha ido evolucionando ella, porque la realidad es que evaluamos a las víctimas cuando ponen su denuncia o cuando le toca ir a periciales y nos olvidamos de ellas. Ya nadie sabe qué sucedió con ellas, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias pueden ayudar a, eh, a profundizar en el daño, en la gravedad del daño, en cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y contribuir, obviamente, a evidenciarlo ante los operadores del sistema de justicia.
Ok, maestra. Perdón, doctora. Pues creo que son todas las preguntas que tenemos por el momento. Ya chequé en Facebook y hay muchos mensajes de agradecimiento, eso sí. Y pues por el día de hoy sería todo. De parte de consultoría le agradecemos mucho su expertise en el tema y el que haya colaborado con nosotros. Muchísimas gracias, gracias por su invitación y gracias también a todas las personas que hoy, el domingo, se reunieron aquí a escuchar este tema y pues quedo a la orden. Muchísimas gracias, doctora, y excelente tarde. De igual forma, les agradecemos a todos los participantes que estuvieron acompañándonos el día de hoy.